Saludos una vez más a todos los que siguen mi canal Debate with Me. Y en esta ocasión vamos a dejar un poco de lado la escatología y vamos a hablar un poco sobre ateísmo. Vamos a hablar de ateísmo un poco porque necesitamos también tocar este tema en mi canal, porque para eso lo he creado. El concepto de este canal en su nombre es titulado Debate with Me. Lo que significa es debate conmigo. Hoy vamos a hablar de muchos argumentos falaces, falacias, calumnias, blasfemias y lo que realmente es el ateísmo en nuestro tiempo. Y cómo nosotros debemos ver esta realidad, este nuevo concepto que divaga en las redes y se ha vuelto un cáncer, porque son pocos los que se dan el tiempo para enfrentar este cáncer. Y es que un cáncer es prácticamente imposible pararlo, eso no lo vamos a parar. Pero el que tiene oídos para oír, oiga la verdad, y que busca la verdad, hoy va a escuchar muchos argumentos, y algunos que están en busca de esa verdad, los ojos les van a ser abiertos para entender lo que realmente es el ateísmo en muchas cosas, argumentos y falacias que ellos usan para agregar militantes a sus milicias y seguir expandiendo a través de las redes de cáncer esa secta, porque ahora es una secta. Una secta se compone de grupos, aunque no estén unidos, literalmente, aunque ya hay grupos. Primeramente, yo sé, hay grupos con páginas, ustedes los pueden buscar, grupos en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, y basta irse a Google y poner ateísmo en las redes y usted va a encontrar, y pone por nombre si usted quiere, ateísmo de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Colombia y etcétera. Y usted va a encontrar que incluso hasta tienen página y se reúnen irónicamente para hablar de Dios. Eso es realmente tal como lo dijo Platón. El ateísmo es una enfermedad y un problema de comprensión. Y eso ha sido así. Los más grandes pensadores nunca fueron ateos. Lo dijo Isaac Newton en su época. Y también lo dijo Arthur Eddington en nuestro tiempo del siglo XX, que el ateísmo nunca tuvo grandes profesores y expositores. Incluso le daba vergüenza a la gente exponerse a este concepto porque carecía de lógica e inteligencia, y es la verdad, es la verdad. Ellos por eso han tratado durante todo el tiempo de reforzar, tratando de ateizar muchos personajes emblemáticos de la historia. Han tratado de entrar a la figura de Albert Einstein y de falsificar muchas frases y forzar su ateísmo, engañando con esas frases que Albert Einstein jamás dijo. Y han tratado de ateizar muchos otros pensadores de la historia para lanzar ese fortalecimiento de falacia de autoridad para decir que su ateísmo es real. Sin embargo, Isaac Newton en su tiempo él lo proponía y él decía que eran mediocres y estaban llenos de idolatría. Vamos a hablar un poco del ateísmo de Isaac Newton hasta nuestro tiempo. El ateísmo en el tiempo de Isaac Newton era así. Isaac Newton creció en una familia humilde, pobre. Su padre murió justo antes de que Isaac Newton pudiera ver la luz de nacimiento, y fue dejado en manos de una madre humilde de pocos recursos, la cual lo regalaría a sus familiares para que lo pudieran ayudar a crecer. Sin embargo, es maravilloso la biografía de Isaac Newton, porque él crece entre todo esto, y al pesar que su madre quería que él fuera un granjero y se ocupara de otros tipos de trabajos, los cuales Isaac Newton no quería vivir ni quería
realizar como persona. Dice la historia que él, a la final, él terminó yendo a la universidad, le gustaron y fue muy bueno. Fue muy bueno. Y lo que voy a poner es algo maravilloso del personaje de Newton, que tiene que ver mucho con el ateísmo de su tiempo y que llega hasta nuestra era. La realidad de este concepto, de esta postura mediocre, pobre, sin fundamentos, y que se nutre a través de la ignorancia. Vamos a ver. Isaac Newton, en aquel tiempo, él creció en familia humilde, y cuando él llega a la cúpula, a lo más alto de ese tiempo donde que él vivió, se entremezcla con la élite y se da cuenta que estando allá en la élite, la mayoría de que profesaban el ateísmo y que eran un poco, eran de la élite de la cúpula, y que la mayoría de ellos eran idólatras, ávaros, y que la mayoría de ellos carecían de moral. Isaac Newton en su libro lo dejó escrito así. Se da cuenta también Isaac Newton de que la mayoría de ellos en las escuelas, cuando él fue director de Trinity College o de Cambridge, se dio cuenta de que los más inteligentes eran todos hijos de creyentes, y que los hijos de esta élite y de estos que estaban en la cúpula, y la mayoría de sus hijos que profesaban ateísmo, eran niños que no eran inteligentes, es más, ni pasaban los estudios, eran malos. Entonces Isaac Newton vino a una conclusión, que esta ideología y esta postura era tan pobre, mediocre, y él mismo por eso la declara en su libro, lo escribe así. Él dice: el ateísmo es una postura, una ideología mediocre e idólatra, porque él lo veía todo. Él veía desde la relación que él tenía social con toda esa gente de alta sociedad en su tiempo, porque él ya una vez, es que Isaac Newton creció desde lo más bajo y llegó a tocar lo más alto, y ahí se dio cuenta cómo se movía esta ideología. Algunos ladraban como perros, dice Isaac Newton, y en ocasiones cuenta una anécdota que Isaac Newton, había un ateo que se había postulado agresivamente y gritaba su ateísmo, queriendo humillar a muchos, y dice la historia que Isaac Newton lo invitó sin que él supiera que era Isaac Newton, y cuando este ateo llegó a ese lugar de encuentro, de invitación que Isaac Newton había hecho, le pregunta, Isaac Newton había hecho un modelo, un molde similar a lo que era la galaxia o la Vía Láctea, todo lo que compone nuestro sistema solar, en una miniatura. Y increíblemente Isaac Newton le había hecho ese aparato que pareciera y operara de la manera en que ya estaba establecido por la ciencia en ese momento. Y Isaac Newton le hace la pregunta al ateo y le dice: ¿qué tú piensas de este aparato? Y hasta ahí el ateo ni sabía de que era Isaac Newton quien estaba hablando con él. Y entonces dice que cuenta la historia, y cuenta Isaac Newton, que el ateo responde y dice: wow, este es un diseño inteligente, súper maravilloso, una obra de arte de una mente brillante, que tiene un diseño maravilloso. Entonces Isaac Newton responde y le dice al ateo: ¿tú crees que esto fue diseñado por un ente, una persona, un ser que tú no viste que lo creó? Y el ateo le responde: claro, que ¿cómo no voy a creer que esto no se pudo haber creado solo? Le dice: esto tuvo que haber alguien que lo creó. Isaac Newton le queda viendo y le dice: pero sin embargo, tú dices y argumentas que esto fue diseñado por alguien, fue hecho por alguien, pero tú no lo viste que lo creó alguien. Y el ateo continúa y dice: pero es ilógico, es que tú estás hablando sandeces, incongruencia. ¿Cómo va a aparecer esto de la nada? Isaac Newton lo deja hablar y seguir hablando. Entonces Isaac Newton le dice: sin embargo, ahora, le dice Isaac Newton, ¿sabes quién soy yo? Le dice el ateo: no, ¿quién eres? Le dice: Isaac Newton, yo soy Isaac Newton. Ahora te voy a decir algo, ateo, le dice Isaac Newton. Tú has refutado tu ateísmo en este momento, le dice. Pues has dicho que este diseño ha sido hecho por alguien, el cual, sin necesidad que tú estuvieras presente en el momento que fue creado y hecho, era una obra
de un diseño perfecto, inteligente. Ese diseñador fui yo, le dice. Sin embargo, te voy a enseñar tu incongruencia, le dice Isaac Newton. Este diseño es nada más la imagen y el molde de lo real que está ahí arriba, hecho. Y sin embargo, tú niegas que ese diseño fue creado por un Dios, un ente viviente, y argumentas que que es un diseño hecho por mí, es un diseño de una obra inteligente. El ateo quedó censurado. Nunca más se volvió a oír de ese ateo. Es más, ni el nombre aparece. Lo desapareció prácticamente Isaac Newton. Así es de incongruente el ateísmo. Isaac Newton también, entre todo ese comportamiento de ese ateo o de ese ateísmo de su tiempo y de esa clase de vida que él tenía social con esos ateos, en ese tiempo él se dio cuenta que no eran gente completamente inteligente. Es más, Voltaire, Spinoza y Diderot eran los tres más intelectuales, entre otros, que con Hume habían crecido bajo el imperio, Sacro Imperio Romano Católico, donde ellos atacaban la religión de su tiempo, el catolicismo. Pero recordemos que había visto una separación después de la reforma de Martín Lutero, y muchos habían quedado bajo el Sacro Imperio Romano y otros bajo la corona de Inglaterra, y crecieron con el luteranismo, protestantismo y el anglicanismo de ese tiempo, los que crecieron ahí muchos, y entre ellos Isaac Newton, Gottfried Leibniz, y muchos otros que no voy a extenderme más. Entonces, dice la historia que estos exponentes del ateísmo, que eran al mismo tiempo deístas, porque era un resentimiento más con la religión que creer en Dios, porque en realidad en ese tiempo, pues, el Sacro Imperio Romano les permitía a ciertas personas, no a todos, tener una Biblia en mano, mientras que estaba el otro lado de el protestantismo, que había visto la separación anglofona, y que por el rey no me acuerdo si el rey Enrique, que había visto la separación y se había crecido todo ese cristianismo científico polímata, y ellos gustaban con Biblias, cada uno de ellos tenía Biblia en mano, le estudiaban. Incluso Isaac Newton tenía una traducción hecha por él mismo, o sea que era bien maravilloso, era bien excelente ver todo ese cristianismo polímata que revolucionó la ciencia en ese tiempo. Sin embargo, vemos por el otro lado que había una decadencia, pero hay algo maravilloso que sucede en ese tiempo. Muchos ateos comienzan a viajar, como Diderot, como Voltaire, y entre otros como Hume, y llegaron entre ellos también René Descartes, que estaba bajo el Sacro Imperio Romano, pero que viajando a Inglaterra, a Alemania, a todos estos países nuevos colonizados por la nueva reforma protestante de Lutero y del cristianismo en expansión, con Biblias cada uno en su mano, en sus casas, ya tenían Biblias. Entonces empezó a haber ese cristianismo más suelto, más polímata, y la mayoría de ellos eran grandes pensadores. Imagínense, Isaac Newton era filósofo, por eso eran polímatas. Polímata viene de la palabra poli, que quiere decir multi, y multiconocimiento. Ellos eran teólogos, escatólogos, científicos, filósofos, escritólogos, políglotas, detectives, inventores, abogados. Practicaban muchas ramas de la ciencia, como Robert Boyle, también Gottfried Leibniz, abogacía, y que conocía mucho de la ley. Incluso Gottfried Leibniz quiso unir mucho del cristianismo con el catolicismo en ese tiempo, luchaba para que pudieran unirse. Y hay muchas historias que yo las he puesto aquí en mis videos para que ustedes se den cuenta de lo que era el cristianismo genuino. Yo por eso he montado antes de salir al aire, para que ustedes vean que también yo he fundado este canal y de Debate With Me en las redes de TikTok, de Facebook y YouTube, con argumentos sólidos que ustedes pueden corroborar con la historia. No soy un patán ni un vago que les vengo a hablar como el ateísmo. Ustedes ven las cuentas de los ateos en Facebook, no son ni capaces ni de poner sus caras. Usan pseudo cuentas, y todas son pseudo cuentas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos pertenecen al lobby LGBT. Y es más, practican satanistas, se hacen pasar por ateos, porque todo ello están compuesto de esto.
es del espíritu del anticristo. Para que usted entienda, ese es el espíritu del anticristo. Está compuesto por ateos, satanistas, evolucionistas, está compuesto por feministas, está compuesto por conceptos políticos, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, y entre todas esas ideologías de gobiernos políticos como los que estamos enfrentando hoy, con esas ideologías aberrantes que están adoctrinando. Ellos dicen, oigan bien, imagínense la incongruencia. El ateísmo dice que nosotros imponemos, sin embargo ellos han secuestrado los laboratorios, la ciencia, la política, la música y todo, y ellos predican como una bomba atómica ese ateísmo. No solo son las redes, incluso ellos son apoyados, porque la mayoría, aunque Mark Zuckerberg dice de ser hoy un religioso que se ha venido reformando poco a poco a través de su esposa, que es hinduista, y él que ha reformado un poco su concepto de ateísta, porque eso es lo que pasa, como Richard Dawkins, comienzan con su ateísmo y cuando se dan cuenta que no pueden sostener esa postura y ese concepto, se vuelven ateo agnóstico, que es otra postura tibia, mediocre, porque tratan de decir, sí, Dios existe, pero no lo puedo comprobar, para mantenerse en una postura mediocre. Es terrible porque a la final terminan como Stephen Hawking. Stephen Hawking predicaba su ateísmo, pero al final siempre visitó el Vaticano. Y no es que yo apoye el Vaticano, pero eso es una secta para mí, y también es el catolicismo, no todo, ¿verdad? Parte del sectarismo y parte de las cosas que han hecho, pues están mal, ¿verdad? No todo, no voy a generalizar, pero Stephen Hawking visitó los 3 papas. Usted puede imaginar la desesperación de este tipo, ¿no? Que en el fondo él predicaba en contra de Dios. Pero cuando uno investiga bien a profundidad, los exponentes del ateísmo se da cuenta que son por problemas morales, por problemas físicos de salud. Por ejemplo, creo que está Francis Crick, el que descubrió la genética, un man que es súper racista. Ustedes pueden buscar en la red y ustedes se van a dar cuenta que estaba ese Francis Crick, que él decía que las personas de tez, no voy a mencionar mucho este tema porque me pueden cortar el video, que los de piel morena eran menos inteligentes que las personas de color blanco. Ustedes lo pueden buscar. Vamos a decir Neil deGrasse Tyson. ¿Quién es ese tipo? Ese tipo era un exponente de show televisivo. Él nunca fue un científico. Este tipo allí ha reforzado mucho el ateísmo. Este tipo es tan inmoral que en 3 ocasiones ha sido juzgado por la ley americana de acoso sexual, aprovechándose de su autoridad como exponente de ciencia. Por este man lo que único que es un divulgador de ciencia. Explica un poco el concepto de cómo funciona a través de video nuestro sistema solar, pero él no es un científico. Él no ha ganado ni un premio Nobel, él no tiene ningún título de biología, de cosmología que lo avalen. Al contrario, se ha hecho, por la explicación que él ha hecho, se ha hecho algunos títulos que lo han forzado. Como siempre, el ateísmo siempre ha forzado de tratar de encontrar ídolos y personajes para reforzar esa ideología mediocre. Entonces, vamos a ver, está también Sammy Harris, otro tipo que dice, y en su libro lo declara así, dice que la violación es normal. Imagínense, un tipo con bueno, ese es el ateísmo. Ellos dicen que puede ser normal porque en el mundo animal esas cosas son normales, que la gallina viole la gallina, que el león viole la leona, y que ciertos animales usen ¿cómo se llama? De ese machismo o de su género para enseñorarse del sexo opuesto. Entonces el man dice que como ellos piensan como animal, ¿no? Porque el ateísmo, eso es el ateo. El ateo piensa como animal porque se cree un mono. Él en su interior, él se cree un animal. Esa es la realidad. Y es más, a mí se enojan cuando uno les corrobora, ok, tú te crees animal, no hay bronca, amigo, tú sí, con tu creencia.
Y se enojan, replican y empiezan a tirar un montón de insultos, blasfemias, calumnias en contra de nosotros. Cuando le dijimos, bueno, si tú dices que eres animal, está bien, quédate con eso, te aceptamos, eres un animal. Pero después replican y dicen, no, somos primos. O sea, ¿quién nos entiende? O sea, por eso, como decía Platón, tienen problemas psicológicos. Esta gente, en realidad es lo que tienen. Y ellos se sienten fuertes porque hoy las plataformas de YouTube, TikTok y todas son ateas. La mayoría son administradas por ateas. Y es más, ojalá que este video pueda durar, porque ellos trabajan en las oficinas y cuando ven un video así, ellos lo censuran. Ellos lo censuran y no pueden llegar muy lejos estos videos. Pero si usted ve que está censurado en Facebook, búsquelo en TikTok o búsquelo en YouTube. Porque voy a tratar de ponerlo en todas las redes para que se dé cuenta lo que en realidad es el ateísmo. El ateísmo no es algo inteligente. Ahora, lo más trágico y lo que más da lástima es cuántos miles de cristianos se han dejado adoctrinar por esta postura débil y no inteligente y se han puesto del espíritu del anticristo, porque eso es lo que son. Eso es lo que son. Si usted va a leer, me gusta lo que decía Jean-Jacques Rousseau: siempre mantendré que aquel que dice en su corazón no hay Dios, mientras tome el nombre de Dios en su labio, es un mentiroso o un cuerdo. Yo podría decirle mucho sobre lo que son Arthur Stanley Eddington, todo lo que dijeron, cómo los veía Pascal, Platón, Robert Boyle, y bueno, vamos a ver uno de los exponentes, Friedrich Nietzsche. ¿Cómo terminó Friedrich Nietzsche? Loco, solo, y nunca dejó de ser creyente. Es más, ellos, los ateos de las redes hoy, usan frases de Nietzsche para reforzar su ateísmo, predicar su ateísmo, y lo que hacen es dar lástima, porque las frases que usa Nietzsche todas son sin sentido, porque él terminó a la final con problemas psicológicos y mentales que lo llevaron a la demencia. Todo comenzó, vamos a hablar un poquito de su biografía. Este tipo terminó enfermo, loco, porque cuando no terminó aceptando que su padre tenía una enfermedad y que, como cualquier persona, debía irse a pasar a la otra etapa de esta vida, ¿no? Morir y pasar a la presencia de Dios, siendo él un pastor. Entonces el papá lo manda a Nietzsche a estudiar a Austria, y allí se encuentra con Arthur Schopenhauer, y allí pues empieza a fundar y a fortalecer ese ateísmo, porque eso es lo que es el ateísmo. Siempre que se encuentra con otro de su calaña, de su patraña, ellos se fortalecen, ellos se sienten que ellos pueden, esa ideología es verdad. No, ellos dicen, nos acusan a nosotros que no pensamos por nosotros mismos. Sin embargo, cuando ellos se juntan, ellos creen que se sienten fuertes, que ya ese ateísmo no, es que son un chiste. Discúlpame que me ríe, porque es la realidad. O sea, ellos agarran y videos y agarran personas ignorantes. Algunos han ido hasta a llegar a eso, de que van a entrevistar personas ignorantes, personas, sobre todo mujeres que en veces son madres dedicadas al trabajo, que nunca han estudiado. Incluso muchos de estos llamados ateos, es una vergüenza, ¿no?, para sus padres. Sus padres algunos son cristianos, trabajadores, duros, para que este tipo se encierre en un cuarto a hablar más del Señor, cuando son ellos que lo mantienen a este sinvergüenza para que esté predicando su ateísmo encerrado en un cuarto. Se pueden imaginar lo terrible que es, ¿no? Cómo él va. O sea, esto me recuerda lo mucho que pasó con muchos israelitas en aquel tiempo. Sus hijos se dieron vuelta, le dieron la espalda al Señor. Y eso es lo que pasa. Estos tipos van y esos padres que nunca pudieron estudiar o ir a una universidad, le dieron esos estudios para que ellos lleguen a una universidad, y ellos hoy llaman ignorante a otros, cuando sus padres también son de esta clase de familia que no tienen títulos universitarios ni académicos. Sin embargo, a través de la ayuda de Dios y con todo ese esfuerzo de trabajo, los mandaron a ellos a estudiar a las academias, y hoy ellos critican a las familias humildes, ¿no? Es increíble, porque esta postura es una secta peligrosa. Realmente es una secta. Para mí son un cáncer. Eso es lo que es tu ateísmo. Para mí es un cáncer muy peligroso, muy dañino. Así como lo decía uno de los muchos, no voy a entrarme muy en lleno con algunos de las pensamientos que dejaron algunos grandes pensadores,
con respecto al ateísmo, ¿no? Porque tendría que llenar hojas, bueno, pero lo voy a ir exponiendo poco a poco para que ustedes se den cuenta de lo que es en realidad el ateísmo. Bueno, Gustav Le Bon, él decía, si el ateísmo se esparciera sería como una religión intolerable como las más antiguas, y ese es lo que en realidad es el ateísmo. Digamos, se deja ver en países de África, ateos, socialistas, derraman sangre, pero en Norcorea, Turkmenistán, en China. Y vamos a ver, ellos dicen que el cristianismo es el retraso. En este planeta Tierra solo existen 4 o 5 ideologías. Vamos a ver. El cristianismo fundado por el occidente, fundado por el cristianismo y el catolicismo, todo junto, que abarca Europa y abarca los países nórdicos, muchas islas, hasta América. Ahora vamos a ver, está la India, fundada con el hinduismo, espiritualismo, y ustedes saben la vida que vive esa gente. Es increíble, una lástima. No voy a entrar mucho a eso porque van a decir que yo discrimino y estoy haciendo malas acusaciones raciales, porque estas plataformas son al servicio del ateísmo y satanismo. Realmente eso es lo que son. Ellos nos callan a nosotros, nos denigran. Miren cómo son estas plataformas de Facebook, YouTube, TikTok. Todo el mundo puede hablar mal del cristianismo, todo el mundo puede hablar mal de Dios, de la Biblia. Sin embargo, cuando el cristianismo presentamos argumentos a la defensa y apologética, ellos a nosotros nos cortan, nos censuran, nos callan, y por eso es que ellos crecen, porque el ateísmo es ese cáncer que es permisible y apoyado por estas plataformas. Sin embargo, cuando nosotros los cristianos exponemos la verdad y refutamos esa mentira, ellos nos censuran. Espero que este video no sea censurado. Como le dije, va a estar disponible en muchas plataformas para que usted lo vea. Vamos a ver. Ellos dicen que nosotros retrasamos. Sin embargo, la mayoría del conocimiento que opera en el mundo, tantos como los inventos más grandes que existen en el mundo, fueron hechos por cristianos y creyentes en Dios. Vamos a ver, el frigo, el sistema de enfriación, lo inventó Isaac Newton. André Marie Ampère, vienen los amperes, de ahí viene todo eso. Michael Faraday, padre de la inducción, de la electricidad. Franklin Graham, Benjamin Franklin, el pararrayo, el reloj, los lentes, lo inventó. Nikola Tesla incluso no era ateo, él era de familia cristiana, su mamá era cristiana ortodoxa, y él mismo lo expone en uno de sus versículos, en uno de sus pensamientos, donde él dice que el poder de la mente y de la inteligencia radica en la Biblia, porque la mamá de él era científica y él aprendió muchas cosas de su madre, y él le decía: hijo, aprende la palabra del Señor. Entonces, pero no voy a entrar más en eso. Entonces, vemos que si usted indaga todo el conocimiento, las invenciones, eran profundamente cristianos, todos los mayores inventos que hoy vivimos. Hoy lo que hace el ateísmo, el mundo moderno lo que hace es nada más caminar bajo ese cimiento que ya está. O sea, todo lo que se forma hoy, lo que se crea desde inteligencia artificial, la física, muchas cosas, aparatos de la robótica, la genética, la bioquímica, la biología y todo ya, porque ya están los padres de la ciencia moderna y fueron cristianos. Todos podría nombrarlos, pero ¿para qué voy a entrar? En otro video lo voy a hacer. Entonces, ellos dicen que nosotros retrasamos. Eso es ir en contra de la historia. Sin embargo, los países más pobres y menos tolerantes son los países ateos. Digamos, cuando estaba Corea, que era una sola, se separó en dos: Corea del Sur y Corea del Norte. Luego el cristianismo, los americanos entraron en cristianismo, lo trajeron a Corea del Sur, y esa es una nación poderosa en todo, y hay un gran país cristiano. Entonces, rico en tecnología, creció en todo, pero como todo país crece, y una vez que Dios los ha engendrado, que les ha ayudado y les ha dado todo, vienen y ¡pum!, le dan la espalda a Dios. Eso lo hizo Inglaterra, lo hizo Alemania, lo ha hecho todos los países de Occidente, incluso de América. Una vez que el cristianismo, Dios los bendijo con la palabra del Señor, con el cristianismo, los hizo engrandecer en todo, en ciencia, en conocimiento, en agricultura, en bienes, en todo. Tal como el Señor hizo, esto se repite tal como cuando leemos la palabra, el Señor bendijo a Israel en todo.
Si uno va a leer, le dice el Señor a Moisés: he aquí yo he llenado hombres con ciencia, en todo conocimiento, inteligencia y en arquitectura y en diseño, para que puedan hacerme el templo. ¿Ve? Entonces vemos que ahí el Señor le dice a Moisés que su pueblo había llenado con todas esas virtudes, el Espíritu Santo los había llenado para que le hicieran casa al Señor y le anduvieran el templo. Pero ¿qué pasó? Después este pueblo comenzó a florecer, a crecer, y le dio la espalda al Señor. Entonces eso sucede siempre en historia. Los pueblos más pobres, mientras están en una crisis financiera y de conocimiento y todo eso, Dios viene, los agarra, y tanto a nivel personal sucede, y los crece, y ya después, cuando tienen la cabeza un poquito así de conocimiento, ellos creen que ya son autosuficientes y no necesitan más de Dios, y le dan la espalda como Judas al Señor. Eso sucede, y es lo que ha sucedido. Entonces en Norcorea y Sudcorea es un claro ejemplo de lo que es el cristianismo y el ateísmo. ¿Quién es más próspero? Véalo usted. ¿Quién es más liberal? ¿Quién da más libertad? Es Corea del Sur, basado en el cristianismo puro. Sin embargo, tenemos el país ateo, Norcorea, un país que le robaron la gloria a Dios y pusieron 2 grandes estatuas para coronarse ellos como Dios. Y eso es la misma historia que se repita. Lo hizo Nimrod, lo hizo Nabucodonosor, lo hizo el César. El hombre, cuando le quita la gloria a Dios, el trono, que es la soberanía, el poder sobre su criatura, ellos se postulan como dioses. Entonces vemos que de Norcorea, y como Xi Jinping lo está haciendo, ellos se postulan como dioses salvadores de la humanidad. Y el hombre que no depende de Dios, pues entrega esa soberanía espiritual, se la entrega a estos líderes, y lastimosamente terminan perdiendo todos sus orígenes divinos, y terminan aceptando incluso ese ateísmo pagano de la evolución, porque eso es una doctrina pagana que Satanás mezcló desde tiempos antiguos. O sea, desde tiempos antiguos Satanás le metió al hombre que él era animal y que no era Dios, tratando de robarle, despojarle de esa esencia divina. Por ejemplo, si usted va a todo lo que era Egipto, ellos tenían dioses paganos, divinidades paganas, mitad animal y mitad humano, porque es lo que Satanás inyecta. Le roba la divinidad para que el hombre no se sienta conectado con Dios, sino que él se crea animal. Luego a los griegos también les dijo que eran mitad animal y mitad humanos. Llegó a la India y esparció eso. Llegó a China, mitad mono, mitad humano. En la India, mitad elefante, mitad humano. Y aquí en Occidente, América, con los indígenas, los nativos de aquí también, ellos tenían deidades mitad animal y mitad humano. Entonces vemos que esta es una ideología pagana que se mezcló, y con un tipo que fue malo en estudios y que simplemente viajó en un barco y vino a las islas de Galápagos, llamado Darwin, y que este tipo con su familia querían ganar renombre, porque eran una familia acaudalada y querían tener renombre en historia. Pues ellos trataron de dar ese nombre, y este tipo pues llevó esa enfermedad a decir que porque los picos de un pájaro eran más largos que el otro, eso es porque eran otras especies, y eso nunca se ha dado, nunca se ha encontrado fósiles intermediarios. Al contrario, todo lo que se ve en el cañón y todos los cimientos que están con cimientos diferentes son secuelas del diluvio. Entonces hoy vemos que el populum, las masas, como ellos creen que porque ellos son un montón, ellos creen que el cristianismo ha perdido fuerza, y que no, es que el cristianismo el cristianismo es como el Señor lanza la reta a este mundo de ignorancia, ¿no? Y luego el Señor escoge entre todo eso que ha recogido, como los peces, como está escrito en el libro de Mateo capítulo 13, los que verdaderamente le aman y representan a Él como verdaderamente somos. Entonces nosotros sabemos que nosotros, los polímatas, así como Isaac Newton, Gafrelenis, Faraday y entre otros, pues predicamos y presentamos apología concreta y congruente en contra de esta postura mediocre que es el ateísmo. Entonces seguimos. Todos los países, ellos dicen que el cristianismo es una imposición. Sin embargo, ellos aquí hacen su fiesta LGBT, hay satanismo, hay de todo, y nadie los anda persiguiendo. A mí nadie me anda poniendo una pistola para decirme que yo crecí ateo. Mi padres nunca fueron cristianos, nunca. Yo nací siendo ateo, pero ¿por qué? Porque era alguien que no conocía de Dios, pero a través de investigación, como fui veterinario, a cuenta propia, empecé a investigar en la ciencia, y me dio resultado que había un ente supremo, un ente inteligente que lo llenaba todo, en la geometría de las plantas, en la inteligencia de los animales, y allí me di cuenta que Dios existe, por todo lo inteligente que se
evidencia en la naturaleza, tal como lo dice el libro de Romanos capítulo 1. Entonces ahí se evidencia la inteligencia de Dios, y por eso dice la palabra que la gente a través de la naturaleza puede conocer a Dios, de la palabra de Dios y de la ciencia. Son tres caminos que el hombre puede conocer a Dios: la ciencia, la naturaleza y la palabra de Dios. Pero solo uno te da la salvación, la palabra de Dios. Por eso decía Galileo Galilei, ¿no?, y Kepler, que a él, a la final, decía Kepler que a él le hubiera gustado ser mejor teólogo que astrónomo, porque él se dio cuenta de que sí, él aprendió mucho de ciencia, colaboró, pero a la final se dio cuenta que era un poco escaso con la teología. Y en verdad la realidad es que, como decía también Galileo Galilei, ¿no?, Dios creó la palabra de Dios no para enseñarnos ciencia, sino para enseñarnos más que todo cómo obtener la salvación. Y a pesar que la palabra nos da hechos científicos, nos da muchos hechos científicos en el libro de Job, en el libro de Proverbios, donde se han corroborado, por ejemplo, como las leyes de la física. Por ejemplo, Albert decía, no hay leyes sin un legislador, y sin embargo Dios le está diciendo a Job: ¿conoces tú las leyes? ¿Quién estableció las leyes del universo? Allí en Job 38. Entonces vemos que Dios desde ya le estaba mencionando ciencia. Incluso el libro de Proverbios dice que Dios creó todo el universo con ciencia. Y muchos ignorantes tratan de difamar la palabra porque ellos no entienden. Un ateo, el ateólogo me quiere dar clase a mí ahora de la palabra de Dios. A mí me gustaría debatir con estos ignorantes a través de una exposición en vivo para refutar todas sus mentiras y ridiculizarlo, porque es lo que ellos creen, que pueden ridiculizar al cristianismo, y algunos que presentan argumentos muy pobres al favor del cristianismo, y que bueno, es eso lo que pasa. Bueno, vamos a seguir. Este video lo voy a dejar en YouTube en todo su alargue, usted lo puede ver, pero lo voy a dejar de 10 minutos en TikTok, y lo voy a dejar en Facebook para que no lo corten. Pero si quieren ver el video completo, lo van a ver en Facebook para que no se corte. Entonces vamos a seguir, vamos a ver. ¿Es la religión el obstáculo al progreso? No. Sabemos que si investigamos a ciencia realista, todos los padres fundadores de la bioquímica, la biología, de la astrofísica, de la física y lo demás, todos fueron fundados por los padres de la ciencia moderna, que son el cristianismo. Entonces también hoy día podemos argumentar, países como Arabia Saudita es el país más rico y son religiosos 100%. Entonces, ¿qué? ¿La religión tiene que ver algo con el progreso? No. Ellos son el país más rico. Mismo el mundial se hizo en Qatar y no había, oigan bien, ni una liga ahí. Y sin embargo se hizo ahí. ¿Por qué? Porque esto fluye. Por eso lo hicieron ahí. También tenemos que Rusia dejó el ateísmo. Y cuando comenzó a hacerse una Rusia fuerte como la de hoy, es gracias al cristianismo. Vladimir Putin es cristiano ortodoxo, y incluso él sabe que los que están tratando ahorita de controlar el planeta entera con su nuevo, entiende, no voy a mencionar el nombre, entiéndame, todos esos que están en la cúpula y que no están incluso metiéndole veneno en las personas a través de ustedes ya saben, ¿no? Entonces, todos son ateos. Todos son ateos porque ellos se creen dioses, y la mayoría son satanistas, porque el ateísmo están dos clases de ateos, o tres clases de ateos. El que es ateo, como yo lo fui yo, que fui un ateo por falta de conocimiento, pero que tras los argumentos de la naturaleza, de la ciencia, la lámpara del Señor, me convertí al cristianismo. Y eso es el ateísmo sincero que busca a Dios. Pero está también el fanático, que es una secta que se propaga en las redes, y está el ateo. No es que es ateo, sino que ellos son satanistas. Ellos son los dueños de todas las plataformas, y son parte de muchas familias que no puedo mencionar aquí, porque si no, miren, van a cortar este video. Entonces, ellos controlan todo y se han unido a Satanás, y ellos promueven a la plebe ateísmo para que ellos los puedan seguir manteniendo en el poder. Entonces ellos controlan todo y quieren eliminar al Dios de la Biblia, porque es su único enemigo. Todas estas plataformas y todos estos grupos políticos, ideologías que promueven la agenda LGBT, el satanismo, la ideología de género, todos ellos son ateos, pero en realidad son más creyentes que unas personas, pero están ligados al satanismo. Y ellos le han dado la espalda a Dios, y ellos, porque como ellos tienen el control de todos los recursos de este planeta, Satanás les ha prometido a ellos de que ellos pueden mantener el poder.
y que nada, Dios, el Dios único de la Biblia, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo manifestado en la palabra del Señor, la santa palabra de Dios, no los puede tronar a ellos. Pero eso ya está, que se acerca. Además, ya estamos al ras. Yo le invito a usted que me siga y vea los otros videos que yo donde hablo de teología, escatología, para que se dé cuenta cuán cerca estamos de la venida del Señor, para que llegue a su pueblo y establezca su reino pronto en este mundo, y todas esas chinches, todas esas cucarachas queden completamente humilladas y vayan al castigo eterno. Eso se acerca y está pronto a suceder. Así que yo voy terminando y le dejo nada más este adelanto. Voy a estar hablando más sobre todo lo que son los argumentos del ateísmo que son fallidos. Ellos dicen, como le dijo, voy a terminar con esto, ellos dicen que el cristianismo es antiprogresismo. Sin embargo, todo Occidente presenta la ciencia que hizo el progreso de todo Occidente, y tenemos, como le dije, por decirlo en este planeta, 4 conceptos, o 5 conceptos que reinan en este planeta. Es el hinduismo, que también es espiritualismo, religión, que por parte de ellos es religioso, ¿no? Con su budismo y todo eso. Y está el ateísmo, países como Norcorea, algunos de África y otros de ahí de Asia que lo practican. Y también tenemos Occidente, que creció bajo el cristianismo y el catolicismo, y que véase usted quiénes son los países más progresistas. Cristianismo. Y al contrario, los países más tolerantes somos los de Occidente, los que fueron fundados por el cristianismo. En la India matan miles de cristianos a diario. Los hinduistas islámicos, musulmanes, matan cristianos en la India. Matan también los que son que creen en Shiva y todas esas divinidades, matan cristianos también. Son intolerantes. Aquí en Occidente vienen todos ellos desde los países ateos y con otra ideología, y aquí nadie los persigue. ¿Va? Entonces aquí donde se cae todo ese falso argumento, esa ideología pagana del ateísmo, y se deja ver la realidad de las cosas. Entonces, pero bueno, no me extiendo más, ya llego a la conclusión con este video. Espero usted comente y siga viendo también, sobre todo lo más interesante, que es la escatología, porque el Señor viene, la iglesia se va pronto, y solo los que estén bien con Él podrán irse. Así que les dejo mi invitación para que se conecten en cualquiera de las redes, en Facebook, YouTube, TikTok y en Telegram, donde hay temas que no puedo tocar porque me cortan, que tienen que ver con otros temas muy profundos, que sí los toco en estas redes que están controladas por esta cúpula satánica. Me pueden dar, mire, entonces cortar todo. Pero es que me han estado cortando, y es más, una de las cosas por la cual yo no participo en las redes es eso, porque cada rato que yo salgo a las redes me cortan. O sea, yo soy prácticamente uno de sus enemigos más grandes, ¿verdad? Y ellos por eso le dan bombones a todos los que promueven el ateísmo y mantienen al mundo sumergido en la ignorancia. Pero bueno, hoy vamos a ver hasta dónde llega esto. Me desaparecen por un poco de tiempo con censura, yo vuelvo a aparecer. Si usted le es de bendición esto, vaya siguiéndome. Me ve desaparecido por algún tiempo, es por eso, porque me han dado esto. Entonces, pero usted sea fuerte, siga nutriéndose. Algunos de mis videos van a estar siempre disponibles en Facebook, en TikTok, y hay videos que no puedo subir en algunas plataformas, porque cada plataforma opera diferentemente, tienen un concepto diferente. Hay cosas que en Facebook no las puedo subir, hay cosas que en YouTube no las puedo subir, y hay cosas que en TikTok no se pueden subir. Entonces trato de colocar cada uno de mis videos en ciertas partes para que no corten mi video. Y en Telegram, si usted quiere ver cosas que nunca va a ver en estas plataformas, vaya a Debate With Me español en Telegram, donde hablo de cosas que no va a poder ver nunca aquí en estas plataformas porque las cortan. Así que bendiciones, gracias por haber estado conmigo. Seguiremos hablando de este tema, sobre este concepto de esta secta llamada el ateísmo. Hasta la próxima, soy Rob con todos ustedes.